Humanismo en la era digital. Humanism in the digital era. Humanism in the digital era. Humanismo en la era digital. Digital Humanity. Humanidad digital. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad Digital. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Digital Humanity. Mi nombre es Bala Mendoza. Hola, mi nombre es Rodrigo Bernardino. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente platicando de diferentes temas. Así es, y antes de empezar con el tema de esta semana, queríamos decirles que hemos estado muy atentos a sus comentarios que nos han hecho a través de diferentes canales, y tenemos una página en Facebook que está como Digital Humanity, / Humanidad Digital. Pueden buscarnos, tiene el mismo logo que tiene el logo del podcast, pues por ahí también lo pueden ubicar. Más adelante tendremos una página web como tal, un dominio que estamos viendo cómo lo vamos a poner, porque seguramente Digital Humanity ya está tomado, pero vamos a buscar por ahí algo que haga sentido, donde les vamos a estar también compartiendo más información sobre inteligencia artificial, machine learning, data science, todos estos temas que hemos estado tocando a lo largo de estos ya 3 episodios que llevamos, y este es el 4. Entonces, por favor, háganos llegar sus comentarios. Y habiendo dicho esto, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Que tenemos preparados pues varios episodios esta semana, y o sea, esta semana es uno obviamente, pero en las siguientes semanas hablaremos del mismo tema, que es muy controversial y es muy vasto, y es Cambridge Analytica. Claro que sí. Es importante. Este tema es importante, no por lo que sucedió, sino porque lo que podría suceder si no le ponemos atención. Es decir, tenemos que conocer el pasado para ver a qué nos podemos enfrentar en un futuro, ¿no? Este tema de esta semana es Cambridge Analytica. Esta empresa parte de SL Group, que el objetivo de esta empresa pues es llevar al poder a presidentes, primeros ministros, en fin, modificar un poquito nuestras preferencias en cuanto a políticas. Esta empresa ha llevado a más de 200 elecciones a nivel mundial, pero bueno, la más sonada y la más importante fue la de Estados Unidos y el Brexit. Cambridge Analytica en realidad se creó específicamente para desprestigiar a Obama y a Hillary Clinton. Era porque era tan grande ese proyecto que tuvieron que crear esta subsidiaria, ¿no? SL Group estaba más enfocada en Europa, y bueno, lo que hicieron fue empezar a meterse a las elecciones para ser ganadora Donald Trump, y ahí fue donde empezó a crear esta subsidiaria Cambridge Analytica. Ellos poseían datos de 240 millones de personas, pero lo importante no era la cantidad de personas, sino qué información tenía de cada una de estas personas. Tenían miles de datos individuales de cada persona. Debemos recordar un poquito que nos están espiando, y no quiero sonar conspiranoico, pero bueno, pues a partir de lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001 con estos aviones o este terrorismo hacia las Torres Gemelas, pues comenzó un cambio en la forma en la que vigilaban a los ciudadanos, ya que pues la CIA, el FBI, la NSA, pues quedaron un poco en ridículo de cómo es que pudieron hacer este ataque hacia las Torres Gemelas, si ellos gastaban muchísimos millones de dólares al año para cuidar a la gente. ¿Cómo era que esto se les había pasado? Y pues bueno, lo que vino a raíz de eso pues es vigilar a los ciudadanos, lo que se envían por correo, y pues obviamente lo de las redes sociales, y a partir de ahí pues tuvieron muchísima información de cada uno de nosotros, y pues Cambridge Analytica tuvo información
a millones de personas alrededor del mundo, y pues la idea era categorizar un poquito a las personas sobre si eran demócratas, si eran republicanos, si eran, no sé, ecologistas, supremacistas blancos, en fin, tenían un ejército de científicos y de psicólogos para poder organizar esta información. Sí, y también cabe destacar dos cosas, ¿no? Quería tocar el tema un poco de, perdón, de la paranoia, ¿no? O sea, sabemos que esos temas son complicados y pueden llegar a sonar así como que estamos buscando algo donde no existe, pero al final los datos nos han demostrado esto, ¿no? Justamente este tipo de eventos, y obviamente lo que sacó, por ejemplo, Snowden, y lo que sacó Chelsea Manning, o sea, todos estos tipos, o sea, toda la información que ya sabemos históricamente que ha salido, hace que también nosotros como sociedad tengamos menor confianza en nuestros gobiernos, ¿no? Entonces también es tener esa sana dosis de paranoia, yo diría, ¿no? Decir, si no han dado suficientes mecanismos para que tengamos confianza, pues obviamente vamos a desconfiar, y parte de esa desconfianza es buscar estos datos, decir, bueno, ¿por qué sucedieron estas cosas? ¿Deberían de tener acceso a estos datos o no? Que después vamos a hacer, ya habíamos dicho, un episodio más adelante, y tienen que ver siempre obviamente la privacidad, porque justamente es eso. A lo mejor tú en tus términos y condiciones de Facebook dices, estoy dispuesto a compartir X, Y y Z, y sé que muchos de nosotros no hemos leído todos los términos y condiciones de Facebook, pero durante el análisis de Cambridge Analytica y lo que sucedió en 2018, pues un montón de gente se metió a leerlo, y sí hubo discrepancias, ¿no? De lo que se decían que estaban recolectando y lo que realmente estaban recolectando tanto Facebook como estas aplicaciones o estas conexiones a otras aplicaciones, ¿no? Ese fue parte del problema, que ese obviamente lo vamos a dejar para el siguiente episodio porque es demasiado vasto. Ahorita lo que también quería destacar, el segundo punto era de SCL Group, ¿no? Que se llama Strategic Communication Laboratories, ¿no? Y como decía, estaba enfocado a hacer toda esta parte de campañas políticas. Nace en 1990 como Behavioral Dynamics Institute, o sea, tienen mucho tiempo investigando, ¿no? El comportamiento de las personas, justamente con fines políticos. ¿Cómo podemos influenciarlos? ¿Qué información les podemos dar para que tal candidato quede en lugar de este otro candidato? Y eso hacerlo una oferta de negocio. Entonces creo que eso hay que destacarlo. ¿Por qué? Porque entonces compromete un poco este gran valor que es la democracia, que se supone que tenemos en los países occidentales, y que es el voto es libre, y tú votas por quien tú quieres, y cualquier persona puede llegar a ser un candidato, y todos estos valores que van asociados con la democracia y la libertad. Entonces de repente ves que esto es un negocio y un negociazo, y que tiene mucho tiempo estudiando a las personas de maneras analógicas, y después crean esta compañía Cambridge Analytica en 2013 para ya hacerlo de manera pues un poco más moderna, ¿no? Y de ahí empieza a decir, bueno, además de la información que ya habían recopilado de manera analógica, tener todos estos datos digitales, vaya, pues es una base de datos enorme. Y como bien decías, no porque ya no existan quiere decir que no existan compañías similares o mismos gobiernos tengan capacidades similares. Y además la estrategia puede, no sé, cambiar un poco sin que nos demos cuenta, ¿no? Decimos, bueno, ya no existe Cambridge Analytica. Sin embargo, sabemos que la manera en la que ya tienen la información, la manera en que la manipulan, la manera en la que hace que nosotros podamos tomar una decisión a la hora de salir a votar, es impresionante, ¿no? Por ejemplo, para que ganara Bolsonaro, este dato, cuando yo me enteré, realmente sí me explotó la cabeza, porque Bolsonaro ni siquiera utilizó Facebook, Bolsonaro utilizó WhatsApp. Lo que hacían era compartir noticias falsas. Sabemos que WhatsApp pues no es, si no te invitan a un grupo no puedes meterte, ¿no? Los grupos son privados, y por lo tanto estas noticias falsas, a diferencia de Facebook, en el cual si tú ves una noticia falsa, pues y tú sabes que es falsa, puedes comentar y puedes decir, ¿sabes qué? Esa imagen está sacada de contexto, esa
esa frase que dijo lo recortaste, no estás poniendo todo lo que en realidad dijo. Sin embargo, en el WhatsApp no funciona así. En el WhatsApp lo que hacen es publicar una noticia falsa, y si el grupo de las mamás de la escuela de tu hija no saben que es falsa, terminan creyéndosela, ¿no? O en el chat de los vecinos envías una noticia falsa y terminan creyéndosela, y no hay alguien que pueda desmentirla porque no llega a más allá de ese grupo, ¿no? Incluso lo puedes compartir a otros grupos, sin embargo creo que WhatsApp permite compartirlo nada más a un determinado número de veces, por lo mismo, para que no se difunda más. Pero sigue estando ahí el peligro latente de que pueden manipular, ¿no?, a la gente, invadiendo obviamente el proceso democrático, creando campañas clandestinas, en fin, llegar al oído de millones de personas, y a cada uno le cuentan la cosa de forma distinta dependiendo de lo que cada uno quiere oír, porque pues saben que uno también se encierra en una burbuja. Si uno es conservador, pues nada más va a escuchar lo que digan sus pares conservadores, y lo mismo sucede con los liberales. Y pues también estar atentos, porque nosotros pues desgraciadamente estamos en un país tercermundista, y aquí es donde es más fácil plantar estas historias, porque no hay recursos para investigar. Todos sabemos cómo está México en planes de investigación. Por lo tanto es más fácil engañar, porque no hay manera de que nosotros investiguemos. Además aquí los periodistas pues son más vulnerables al soborno. En fin, aquí podemos correr incluso más peligro. Claro, y también, o sea, ciertamente, ¿no? No tenemos todos los aparatos, ni siquiera tenemos legislaciones de repente, ¿no? Para poder acercarnos a ello. Si ya en episodios anteriores de Digital Humanity hemos hablado de qué tan complicado es, por ejemplo, llevar a Facebook ante el Congreso y hacer preguntas coherentes y preguntas que hagan sentido, pues acá estamos todavía muy distantes de llegar ahí, ¿no? Y bueno, en cuanto a Cambridge Analytica también está registrado, ¿no? Que tenía lazos con los partidos conservadores del Reino Unido, con el ejército del Reino Unido y con la familia real. Entonces, eso también es importante destacar, porque justamente, pues, o sea, las personas que están en el poder ya tienen un montón de poder, tienen un montón de capacidad en el mundo, ¿no? Ya sea monetaria, sea política, y pues ya lo vimos, militar. Entonces llegan y tienen todavía más datos para manipularlos. No podemos, vuelvo a lo mismo de la confianza, no podemos confiar en ese tipo de compañías y en este tipo de procesos cuando tienen todos estos lazos, ¿no? Que los envuelven o con el dinero o con el mismo poder, decir, voy a seguir estando en el poder. A lo mejor antes lo hacían militarmente, como lo podemos investigar en la historia, ¿no? Los golpes de estado, decir, me voy a convertir en un dictador, o voy a hacer estas otras formas que eran mucho más violentas y eran mucho más visibles. ¿Por qué? Porque se da cuenta todo el mundo, ¿no? Ahora son muy sutiles y muy opacas, entonces no te das cuenta realmente qué está sucediendo. En México también obviamente tiene lazos con uno de los partidos políticos que ha estado en el gobierno federal durante muchos años. Eso también, digo, aquí más allá de ser un programa político, pues sí toca, ¿no? Al final se trastoca la tecnología, el Big Data y la política. ¿Por qué? Porque genera dinero, porque genera control, y con estos sistemas pues puedes también influenciar, como decíamos, ¿no? A todas estas personas. También es interesante que justamente pues hay estudios de comportamiento psicológico que han usado, ¿no? Desde antes, pero aquí se dieron cuenta pues que eran mucho más eficaces ciertas campañas, ¿no? Por ejemplo, días antes de las elecciones podían influenciar a un gran número de personas a cambiar, por ejemplo, su voto, o a estar como certeros de que por quién iban a votar y no cambiarlo, ¿no? Entonces, esos datos directamente, y reitero, ¿no? Le dan un golpe a la democracia en ese sentido. Y tenemos que empezar a pensar, no solo nosotros desde Digital Humanity, no solo ellos desde el gobierno, desde posiciones privilegiadas, sino todos como sociedad. Tenemos que empezar a pensar en esto, porque tendríamos que ser partícipes. Mientras nosotros nos digamos una sociedad democrática, deberíamos ser partícipes de este proceso, ¿no?
Ahorita que mencionas que este podcast no es político, pero es difícil sacar los temas políticos de la vida cotidiana. Y me recordó que una de las formas en las que ellos se presentaban, Cambridge Analytica, cuando iban a presentar su proyecto a partidos políticos, les decían cómo ellos podían, no era una campaña publicitaria, es decir, no es una agencia publicitaria donde iban a ver los anuncios de los políticos en los autobuses, en las paredes, sino que iban a cambiar, era un cambio conductual de las personas, ¿no? O sea, tal vez no ibas a ver los grandes anuncios de Trump, sin embargo, la gente iba a querer votar por Trump. ¿Cómo hacían esto? ¿Cómo se presentaba? Perdón. Era muy sencillo. Ellos, por ejemplo, ponían un letrero donde decía, ponían una playa, ponían un letrero donde decía prohibido el paso, termina la playa pública y comienza la playa privada. Decía, y la gente pues no obedece, la gente se sigue pasando a las playas privadas. Y si cambiaban el letrero y decían cuidado, zona de tiburones, la gente claro que no quería pasar, porque les daba más miedo que se lo comiera un tiburón a que un monito les dijera salte, esta es una playa privada. Entonces aprendían que el miedo era más eficaz, y pues aquí en México lo vimos con las campañas de es un peligro para México, ¿no? O nos vamos a convertir en Venezuela, ¿no? Porque ya sabían que el miedo es la manera en la que las personas reaccionamos y decimos, no, cuidado, ¿no? Queremos sobrevivir, y esta parte es la de modificar nuestras conductas. Otra estrategia que ellos a la hora de que platicaban con los partidos políticos sobre cómo influir era, nosotros no ponemos anuncios de Coca-Cola para venderles Coca-Cola, nosotros hacemos que suba la temperatura para que ellos quieran comprar una Coca-Cola. Entonces la gente no se está dando cuenta de que los están llevando a votar, a comprar, en este caso a comprar una Coca-Cola. No se están dando cuenta de que lo que están haciendo es subiendo la temperatura para que reaccionen, ¿no? Y así es como funciona. Nosotros lo que hacen es subirnos la temperatura en cuanto a las emociones, en cuanto a los anuncios que vemos, y pues eso es lo que nos hace es reaccionar, a veces reaccionar de forma violenta, como habíamos visto en otros podcasts, ¿no? Donde nosotros cuando vemos una injusticia, lo primero que hacemos es reaccionar. Entonces hay que ponerle anuncios de injusticia para que comiencen a reaccionar y bueno, eso tenga un mayor realce, ¿no? También otra cuestión que es importante y que es difícil de comprender es los monopolios que existen en cuanto al Internet y Facebook. Es decir, Facebook lo que hace es asociarse con empresas telefónicas para que tengan sus redes sociales gratuitas. Es decir, tú compras o contratas una línea en México y te dicen, bueno, tienes acceso a Facebook, a WhatsApp y a Instagram de forma ilimitada, ¿no? Y entonces dices, wow, qué chido, ¿no? Ya puedo revisar mis redes sociales y estar en comunicación con mis cuates de manera gratuita, entre comillas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cuando empiezas a ver los diferentes anuncios, diferentes noticias o diferentes notas en Facebook, no le puedes dar clic. Y no le puedes dar clic porque eso ya te cuesta. Ya salirte a ver la nota en algún otro medio, eso ya tiene un costo. Entonces lo que la gente hace, bueno, no le doy clic, nada más leo el encabezado. Entonces con ese encabezado, pues se quedan con la idea de toda la nota, ¿no? Y entonces lo que hacía Cambridge Analytica es este tipo de publicidad y no sé, por darles un ejemplo, ¿no? Decían que el Papa estaba con Donald Trump y así decía el encabezado, y fue un encabezado que se compartió muchísimo y que claro que la gente decía, bueno, si el Papa está con Donald Trump, pues seguramente la bondad abunda en el corazón de Donald Trump, ¿no? Y pero nada más leían el encabezado, o sea, ni siquiera sabían qué decía la nota, ¿no? Nada más era porque les costaba si le daban clic. Sí, claro. Era una forma de controlar y de mover justamente nuestras preocupaciones o nuestros intereses o confirmar, ¿no? Y sí, definitivamente
vemos, ¿no? Y también te quedas muy limitado a los posts de Facebook, ¿no? Aquellos posts que a lo mejor sí tienen todo el contenido en el mismo post, pero volvemos a lo mismo, no puedes verificar, no puedes buscar estas fuentes, lo que decíamos en episodios anteriores, y es muy importante el pensamiento crítico, es decir, yo tengo mis creencias y mi ideología, y a la hora de confrontarlas, o mejor dicho, debería de confrontarlas en principio, ¿no? Con cuáles son estas otras voces y por qué, para tener un pensamiento mucho más completo. Esto no sucede cuando pues tienes estas limitantes, ¿no? Y sabemos que también pues mucha gente no tiene para a lo mejor comprarse un plan mensual, entonces a lo mejor le cargan saldo, te dan estas redes y pues es lo que tienes como tu forma de interactuar con el internet. Ya no interactúas con el internet directamente, sino interactúas realmente con las plataformas, que son una parte, ¿no? Es como decir, es una isla, pero te estás perdiendo del resto del océano, entonces sí es importante destacarlo. Otra de las cosas es que había una aplicación, ¿no? Que es la que fue principalmente asociada a todo este escándalo de Cambridge Analytica, que fue el This is Your Digital Life, que bueno, hay N cantidad de iteraciones y N cantidad de otras aplicaciones que eran similares justamente para otras partes del mundo o para otro tipo de personas que por ejemplo no hablan inglés, ¿no? Entonces con este de tu vida digital hacían una serie de preguntas, ¿no? Volvía a lo mismo que creo que dijimos en el episodio 1 o 2 de estas pequeñas encuestas de te voy a dar la información de qué tan emocionante es tu vida digital o qué tan increíble es tu vida digital o qué tan cool eres o lo que sea. Te dan una serie de preguntas y además de que ya diste información que puede ser usada como un estudio psicológico con cierta, o sea, limitado, pero que sí te puede dar ciertas ideas del comportamiento de las personas, ¿no? Y a escala masiva, pues obviamente puedes predecir todos estos patrones de comportamiento y qué es lo que ellos utilizaban mucho, ¿no? Cómo puede influenciar a este tipo de personas, a este sector de la población de esta manera, que es mucho más eficaz. Y por ahí pues obviamente están todas estas iteraciones que hacían, ¿no? Cómo modificaban el texto de un post o la imagen y se lo mandaban a un grupo y luego al otro y así, e iban viendo cuáles eran los más efectivos en qué grupos, ¿no? Había una aplicación, ahorita que mencionaste esa, recordé hay otra que era qué tan bueno eres en la cama o algo así. La verdad no recuerdo exactamente el título, pero era te hacían preguntas como ¿participarías en un trío sexual? ¿Estarías en la cama con una persona del mismo sexo? Y cosas así. Eran preguntas y al final te decía, oh, wow, eres un gran hombre en la cama, ¿no? Pero lo que hacían era recopilar esa información para ver qué tan abierto eras. Entonces, con eso podían saber si eras un conservador o eras un liberal. Y ya con eso te podían etiquetar y decían, ¿sabes qué? Cuando los anuncios hacia esta persona, si salió liberal, bueno, pues van a ir dirigidos para mente liberal, ¿no? Para gente más abierta. Y era el mismo anuncio, bueno, digo, modificado para el conservador, pero siempre era vota por Donald Trump. Antes de Cambridge Analytica se permitía compartir datos de amigos. Esto es curioso, es decir, si yo acepto compartir mis datos a la hora de firmar o de poner el check en los términos y condiciones, también podía yo compartir lo de mis amigos. Eso ya se cambió porque se dieron cuenta que por eso Cambridge Analytica tenía un buen de datos de muchísima gente que ni siquiera había aceptado el jueguito. Eso ya no es posible, pero también, si ustedes recuerdan a Candy Crush, el éxito que tuvo, pues también se debió a que extraían la información de los jugadores de Candy Crush, igual, y todos iban para la misma base de datos. Cambridge Analytica además hizo negocio con otras empresas para compartir bases de datos, es decir, bueno, yo te doy mi base de datos a cambio de que tú me des bases de datos. Entonces ya era un grupo muy grande de empresas que se estaban compartiendo información. Antes, por ejemplo, para Facebook no nos pedía nuestro teléfono. Ahora ya tenemos que agregar nuestro teléfono en las redes sociales, y esto por seguridad.
autenticación de 2 pasos. Sin embargo, eso pareciera bueno en cuanto a seguridad, pero es malo porque ahora, si ustedes vinculan su compañía telefónica y lo vinculan con Facebook, bueno, pues ya saben por dónde se están moviendo, ¿no? Ya tienen una información más precisa y exacta de cada uno de nosotros. Cambridge Analytica lo que hizo fue ir a las líneas, a las empresas telefónicas, pedir sus bases de datos y con eso relacionar lo que es una cuenta de correo con un teléfono y pues saber por dónde se estaba moviendo, cuáles eran los lugares que visitaba, cuáles eran los restaurantes que frecuentaba, con quién dormía, dónde dormía, hasta quién era el amante, ¿no? Toda esa información tenía y con eso, digo, pueden lanzar campañas súper dirigidas, personalizadas y pues sí cambiar en las personas que podía cambiar su voto y tratar de que no votara la gente que no podía convencer. No, si había personas que decían, no, es que Hillary Clinton, no voy a cambiar mi decisión por Hillary Clinton. Entonces ahora vienen las campañas trata de que esta persona no vote, ¿no? Porque no la estamos convirtiendo. Sí, no la estamos pudiendo manipular hacia donde queremos. Y es bien interesante el tema sexual. ¿Por qué? Porque por un lado, justamente, ¿no? Es algo que parece tan inocuo como un test de personalidad o un test de Facebook, ¿no? Que parece algo tan divertido como, ay, qué tan eficiente o qué tan bueno eres en la cama o lo que sea, ¿no? Y ya con eso, como dices, pueden saber, qué tan dispuesto está a cambiar sus preferencias, a moverse, a explorar, etcétera. Pero por el otro lado, por ejemplo, sí está como esta otra campaña de no puedes hablar abiertamente del sexo, ¿no? O sea, como culturalmente es no tan bien visto, pero se utiliza bastante, ¿no? Justamente para saber cómo se van a comportar las personas, ¿no? Porque es algo que obviamente nos va a llamar muchísimo la atención y también por eso obviamente se ha usado en marketing durante pues muchísimos años, ¿no? La sexualización de las personas, lo provocativo para llamar la atención y vender. Entonces también es otra estrategia que funciona bien y que hay que al final de cuentas estar bien atentos, ¿no? A este tipo de campañas y cuestionarnos. Creo que de las cosas que podemos hacer es cuestionarnos, no decir nada más, bueno, soy paranoico y no voy a desinstalar nada más Facebook y ya, porque pues no es la única red social, o sea, todas están recopilando datos, ¿no? Y hay tantas plataformas que están recopilando datos que no es a lo mejor la solución decir, bueno, me voy a aislar y voy a desinstalar todo y ya, pero sí cuestionarnos, decir, a ver, ¿qué es lo que comparto? ¿Por qué lo comparto? ¿No? ¿A dónde? Y sí, cuando por ejemplo en Facebook te dice, ¿estás seguro que quieres compartir tus datos con esta aplicación del dios sexual? Decir, a ver, no sé, ¿no? A lo mejor no, güey, ¿quién es? Porque eso fue parte de lo que salió a raíz del escándalo de Cambridge Analytica. Que también falta mencionar que fue, volvemos a lo mismo, un whistleblower, ¿no? Alguien que dijo, ¿sabes qué? Está sucediendo esto dentro de la empresa, no es correcto, ¿no? O sea, también alguien levantó la voz, puso los datos, el dominio público, obviamente, a través de estos outlets de noticias, como el Guardian, ¿no? Y no me acuerdo los otros dos periódicos, creo que el New York Times y otro más. Entonces, volvemos al mismo de no sabemos hasta que alguien no hace esta acción, que de verdad es muy valiente, porque sí no es tan fácil decir, bueno, me voy a enfrentar al status quo, al hate, ¿no? Al odio de todas las personas, porque a veces prefiero no saber, ¿no? Prefiero no saber qué es lo que está pasando. 1, 2, al hate del establishment, ¿no? O sea, de los gobiernos, de las agencias que pueden decirte sí, ahí está, y te pueden perseguir. Y después a lo mejor hablaremos más adelante del caso de Julian Assange, ¿no? Que ahí está. ¿Cómo puedes quedar tan aislado del mundo por nada más presentar una información que acerca de algo que está sucediendo en el mundo y que es, pues, impactante, que es fuerte? Entonces sí, pues bueno, Cambridge Analytica también viene a raíz de una persona que saca información, pero bueno, creo que de lo que cabe destacar es eso, ¿no? ¿Qué compartimos? ¿Por qué lo compartimos y a quién? Y sabemos que de repente puede llegar a ser difícil porque sentimos justamente este FOMO, este Fear of Missing Out, y podemos sentir que si no los mismos algoritmos nos van a castigar, ¿no? Y no nos van a poder a poner hasta arriba, pero pues vaya, al final creo que vale la pena al menos hacernos la pregunta, ¿es realmente lo que quiero compartir?
y cómo podrá ser usado en el futuro esta información en mi contra o en mi favor. Y también tener una mente crítica, ¿no? A la hora de leer notas, porque pues esas notas están puestas ahí para que nosotros reaccionemos. Entonces, con Cambridge Analytica lo que hizo con Donald Trump, por ejemplo, decir, bueno, es que los mexicanos pues traen drogas, traen crimen, son violadores, y decía, y algunos supongo son buenas personas. Entonces con esto generó un odio, ¿no? hacia los mexicanos, y ahora lo que debemos estar estar atentos es a estos migrantes que ahorita están cruzando por México, porque si ustedes se dan cuenta, ahorita las notas que se hacían hacia los mexicanos cuando eran las elecciones de Donald Trump, ahora están sucediendo algo similar, pero ahora con respecto a los migrantes. Si ustedes ven las notas, son notas donde dice, es que los migrantes no quieren comer frijoles, ¿no? Es que los migrantes dicen que los mexicanos somos unos burros porque comemos nopales y cosas así. Pues hay que tener un racionamiento crítico de qué es lo que quieren, que empecemos a odiar a los migrantes, que empecemos a ver a los migrantes como los estadounidenses vieron a los mexicanos, de que ahora en lugar de tener una Guardia Nacional de que empiece a bloquear migrantes, seamos los mismos mexicanos los que los empecemos a bloquear, para que ahora le hagamos un favor a Estados Unidos, pero no un favor político, es decir, no que el presidente mande a poner un muro, sino al contrario, que el gran muro seamos nosotros. Y entonces, no quiero decir que eso esté pasando, nada más quiero decir que hay que ser muy críticos, porque eso pudiera llegar a pasar. Sí, eso es algo que pudiera suceder. Es muy interesante justamente porque además no son los únicos, ¿no? O sea, no sucede solamente aquí en Latinoamérica, ¿no? Sucede también en otras partes, de toda la gente que está siendo desplazada, por ejemplo, por las guerras. Y a lo mejor me voy a salir un poco del tema Cambridge, pero es interesante analizar todos estos temas en conjunto, porque si no, entonces pues somos más fáciles presas de todas estas otras intenciones y objetivos, que usualmente son, como decía, políticos, tener más poder en el mundo, o económicos, ¿no? Hacer una ganancia a pesar de que alguien puede estar sufriendo. Entonces sí, definitivamente otra de las tácticas es obviamente los memes, ¿no? Justamente hacerlo meme, y entonces como es viral y es tan chistoso, ya no lo criticamos, ¿no? Es como, pues sí, pero es solo un meme, o sea, es una broma, no te lo tomes tan en serio, pero a la vez, pues sí, ahí está la gente, ¿no? Que decía, es que sí, los inmigrantes, y es que esto. Entonces justamente sucede algo que es, vamos o sea, ya son exiliados de su país, hay que entender eso, y además llegan a otro lugar sin nada y los ostracizamos, entonces pues no podemos hacer eso. Y lo que se me hizo interesante es que algunas películas y algunas plataformas de streaming en su contenido pues mencionan el tema de los inmigrantes, pero volvemos a lo mismo, con este cariz negativo, ¿no? No voy a decir cuál, que no quiero echarle hate a ningún streaming, pero o sea, es interesante que lo empiezan a tocar. ¿Por qué? Porque también está ahí. Sabemos que en el mundo hay millones de personas que son inmigrantes, que no tienen un hogar, esa es la realidad. También hay que salirnos desde nuestra burbuja y desde nuestra perspectiva, decir, bueno, es que ellos, pues, ¿para qué se salen de sus casas, no? Pues porque a veces, por ejemplo, en Siria, pues hay guerra, te están bombardeando todo el día, claro que vas a salir de tu país y buscar, por ejemplo, que son papás con sus hijos, y mucha gente dice, es que ¿cómo pueden salir así con sus niños pequeños? Pues porque están bombardeando su país, o sea, en lugar de decir, ¿por qué llegas y me afectas en mi comodidad cuando está sucediendo esta otra cosa en el mundo, ¿no? Entonces también es un poco, también por eso le pusimos humanidad digital, o sea, sí, tenemos que ser humanos, no podemos decir por qué se salen y por qué nos vienen a incomodar con su, ¿no? O sea, con sus molestias o con su pobreza, o sea, no, pues son humanos y también merecen una vida digna. Claro, no es porque quieran llegar. No, Sí. Saben que corren riesgos, o sea, su vida está en riesgo porque pueden ser utilizados, las mujeres, hasta hombres, son violadas, son utilizadas por narcotraficantes, son secuestradas, en fin, es mucho el peligro. Creen que es nada más por gusto el que quieran irse de su país, no tienen de otra, ¿no? Es la única opción que tienen. Y eso me recordó también, hay un país que se llama Macedonia, es un país en el cual pues la gente se dedicaba a la agricultura y
y un gran número eran obreros, pero el trabajo se está terminando ahí. Y ya no tienen fuentes de empleo. Lo que están haciendo es creando fake news, porque eso está generando más dinero. Es decir, ellos empezaron haciendo noticias, publicando noticias que copiaban de otros portales, las modificaban un poco y las enviaban, pero se dieron cuenta que eso no generaba recursos. Lo que estaba generando recursos era el morbo. Lo que generaba el click era algo que fuera difícil de creer, ¿no? Entonces empezaron a crear 5 maneras de hacerte millonario o 5 maneras de no sé qué, ¿no? Y entonces es un país que realmente es un creador de fake news. Y pues es porque no tienen de otra, no es porque quieran dominar el mundo, porque quieran influir en las elecciones de México o de cualquier otro país, ni siquiera les interesa eso. Lo que les interesa a esa gente es poder comer, ¿no? A veces también juzgamos a los creadores de fake news, pero en este caso, te digo, los habitantes de Macedonia ni siquiera están interesados por un partido político de cualquier otro país. Ellos lo único que quieren es comer. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues inventando estas noticias que lo que hacen es generar que las personas le den clic, y a veces pues sí, es más fácil inventar, ¿no? que investigar. Sí, claro. Por ello es, pues bueno, de ahí podemos sacar millones de teorías conspiranoicas, ¿no? Pues de que te generan más un video en YouTube que te inventen una prueba de que la Tierra es plana a otro video que te diga que por qué no es plana, ¿no? Sí, claro, como todos los demás datos. O incluso hay por ahí un excelente video y súper breve el tema de la Tierra plana, ¿no? Porque es más interesante estas cosas que suceden, ¿no? Que estamos en la era de la información, pero también podría ser tomado como la era de la desinformación. Pero justamente este video decía, tú lo puedes comprobar, ¿no? Estas son como 3 maneras en que tú puedes comprobar que la Tierra no es plana, ¿no? Y cómo hacerlo, vaya. Pero lo tienes que hacer, entonces ya desde ahí ya te desconectaste, porque entonces yo ya tengo que hacer algo, ¿no? Nos hemos vuelto también muy pasivos en ese sentido. Mejor consumo un video que la veo y ya, ¿no? O alguien me dice que es plana y pues ya no tengo que comprobar nada. O sea, yo ya no tengo que hacer la chamba. Entonces aquí, regresando al tema de Cambridge, pues es algo similar, ¿no? Hay que investigar. Sabemos que Cambridge Analytica ya no existe como empresa, no quiere decir que las fuerzas y los sistemas no estén en funcionamiento, y esa es una de las grandes críticas, al menos de mi parte, es eso, ¿no? Los sistemas siguen estando ahí, los sistemas van a seguir estando ahí, y hasta que no nos demos cuenta y cambiemos un poco la relación, pues van a seguir usándolos porque son redituables y van a beneficiar a quienes ya tienen ese poder, ¿no? Entonces... Claro, también... otra cosa que me gustaría que quedara clara el día de hoy es que sepan que Facebook en realidad se deslindó de las fake news en el momento en que empezaron a publicar, hace años empezaron a publicar pornografía y pues querían llevar a juicio a Facebook por su contenido. Entonces tuvo que hacer una ley donde dijera, a ver, yo nada más soy la plataforma, pero no soy responsable de lo que ahí se comparta. Por lo tanto, Facebook está invadido de noticias falsas y la ley no puede hacer nada, porque Facebook nada más es la plataforma. Entonces, no hay manera de que llevemos a juicio porque publicó algo que es incorrecto o es erróneo. Además, ¿quiénes somos nosotros para decir cuál es la verdad? Y por lo tanto, bueno, eso quiero que quede claro porque hay gente que cree que lo que está en Facebook es la verdad absoluta. Pues no, y esta difusión de notas en realidad pues está manipulada por alguien que quiere obtener un beneficio de que esto se haga viral, ¿no? Por lo tanto, pues cada que nosotros compartamos una nota, pues tenemos que estar seguros de lo que estamos compartiendo. A veces nada más compartimos porque favorecen nuestras creencias, ¿no? Es decir, si yo creo que tal partido político es el mejor, si alguien comparte una nota diciendo que sí es el mejor, pero la nota es falsa, yo la comparto. ¿Por qué? Porque esto le da fuerza a mis creencias y entonces voy a demostrar que yo estoy del lado correcto. Todos creemos que estamos en el lado correcto y si hay una nota que refuerza que estamos en el lado correcto, la vamos a compartir
pero a veces esa noticia es falsa, a veces eso no tiene nada que ver con reforzar nuestras creencias, con demostrarle al mundo que nosotros somos los buenos, los correctos y los que tenemos la verdad. Y esto es lo que contribuye precisamente a esta separación o esta división en creencias. Es decir, actualmente ahorita vemos cómo el país está dividido en dos, ¿no? Los conservadores, los liberales, los que son de izquierda, los que son de derecha, y realmente ya no comparten ni un taxi. O sea, ahorita ya el mundo está tan dividido que es difícil que tú digas, bueno, me voy a subir con mi amigo que votó por el PRI, pero yo soy de Morena, entonces no, sabes que no nos podemos ir juntos en el mismo taxi, ¿no? O él es vegetariano y a mí me gustan los toros, entonces olvídate, no podemos platicar. Ya no podemos coincidir. Sí, claro, toda esta polarización, y además vuelvo al tema de la democracia y por qué es tan importante, porque justamente eso es parte de la democracia. O sea, va a haber esta diferencia de opiniones que pueden ser muy fundamentales, pero tendríamos que encontrar formas y medios de no decir estamos de acuerdo, pero decir como el middle ground, ¿no? O sea, cómo vamos a interactuar, porque es un país, por ejemplo, o porque es a veces en la misma familia, ¿no? Es cómo podemos discutir mejor, cómo podemos llegar a conclusiones mejores, y más allá de los partidos, pues justamente de nuestras visiones más fundamentales, porque ese es el tema. Por un lado nos asociamos a partidos políticos o a religiones, y está bien, ¿no? O sea, no es que esté bien o mal, sino es cada quien es libre de hacerlo. Pero también tenemos que decir cuáles son mis valores más fundamentales y cómo puedo a veces colaborar con las personas a pesar de tener diferencias de ese tipo, ¿no? Porque, por ejemplo, en una empresa, pues uno llega y le pregunta a todo el mundo por quién votó, ¿no? Y aún así colaboras. O sea, hay formas y hay mecanismos, pero tenemos que, pues sí, hacernos un poco más críticos, ciertamente. Y dos, buscar formas de colaborar, porque también, obviamente, entre más divididos estemos en general, pues empresas como esta y gobiernos que pueden ser más tiránicos, pues van a hacer lo que mejor les parezca, con tal de, uno, seguir en el poder, vuelve a lo mismo, y dos, pues generar el dinero, ¿no? Y nosotros los podemos convertir justamente en solamente un producto, una estadística, un número ahí que contribuye a sus números. Sí, pero, totalmente de acuerdo en lo que dices, pero ellos han contribuido precisamente con estas campañas. Cambridge Analytica ha contribuido a separarnos, y esta separación para ellos le estamos haciendo el trabajo, porque nosotros tenemos muy bien definido, es decir, yo uso bicicleta, entonces estoy en contra de todos los que usan auto. Yo uso auto, entonces estoy en contra de todos los que usan bicicleta, ¿no? A mí me gusta el reggaetón, pero odio la banda. Y a mí me gusta la banda, pero odio el reggaetón. Esto lo único que hace es hacer al ser humano más simple, más sencillo, ¿no? Nosotros somos una especie compleja. Para la hora de que nosotros nos están separando, nos están dividiendo, lo que hacen es más fácil de etiquetarnos. Es decir, bueno, tú eres de izquierda, tú eres de derecha, tú eres vegetariano, tú eres vegano, o no sé, te gustan los toros, a ti te gusta el deporte, a ti te gustan las series, no sé, los empiezan a dividir. Es más fácil etiquetar y por lo tanto es más fácil de manipular, porque ya saben, con muy poca información tuya, ya saben cuáles son tus gustos, cuáles son tus preferencias, cuáles son tus odios, cuáles son tus temores, y por lo tanto saben hacer campañas que sean más efectivas. Por lo tanto, pues este podcast creo que nace gracias a estas conversaciones que teníamos antes de, oye, es que no manches, la tecnología es una maravilla, sí, pero nos está afectando. ¿Y qué nos está afectando? Bueno, todos estos episodios que hemos estado grabando es una muestra de cómo nos está afectando, cómo nos está llevando a una sociedad que, digo, entramos a Twitter y podemos ver que es pura pelea, ¿no? Porque eso genera clics, eso genera dinero, y eso genera elecciones, eso genera presidentes, eso genera muchísimo dinero. Sí, y también genera que no nos demos cuenta de ello, ¿no? O sea, estás tan envuelto en una pelea y el enojo es tan difícil de manejar cuando no tenemos las herramientas adecuadas,
que obviamente ya cuando te ves envuelto es como cuando estás enojado con alguien y te das cuenta, dijiste algo que no debías, te das cuenta después usualmente, no en el momento, a menos que ya tengas como un entrenamiento, pues de a lo mejor de meditación o de cómo manejar tus emociones, ¿no? Que es el lado psicológico, pero es interesante porque sí trastoca mucho, ¿no? Tecnología con psicología, con las demás humanidades. ¿Por qué? Porque justamente somos sociedad y nos comportamos diferente de diferentes maneras. Y pues creo que para este episodio los podemos dejar un poco con eso. A lo mejor alguna última conclusión, y en el siguiente episodio nos vamos a meter ya más de lleno en el tema de todas estas aplicaciones que se deslindaron del Cambridge Analytica. Por ahí hay un par más en las que subías tu foto y todo esto, y las repercusiones que eso tenía y sus lazos a otros países, ¿no? Entonces creo que de las conclusiones pues son esas, ¿no? Ser un poco más críticos y menos reactivos en ese sentido, y tratar de informarnos lo mejor posible, no tanto porque es el deber ser, sino porque al final te vas a beneficiar del contenido que consumes y vas a exigir también un contenido mejor y más no estricto, pero mejor estudiado, y que a lo mejor te haga mejor persona. Sí, hay que, cada que revisemos una nota, aunque refuerce nuestras creencias, aunque sepamos que nosotros estamos de ese lado, pues siempre ser críticos en cuanto a, ¿será real? ¿No? Críticos en cuanto a ellos que ganan en el hecho de que yo pues reenvíe esta nota a más personas. Recuerdo muy bien una nota de cuando estaban las elecciones aquí en México, que un tipo decía, ¿no?, que habían encontrado un alien escarbando y cosas así. Y muchos que estaban a favor de ese político que compartió la nota empezaron a compartirla, y la nota llegó, no sabes cuántas veces se compartió, y tú dices, ¿realmente esa gente creerá que de verdad se encontró un alien escarbando? Pues no, yo creo que nada más es por la figura, es por la figura de que dicen, bueno, yo apoyo a este político, por lo tanto, si él lo dice, pues seguramente es cierto. Entonces también hay que ser más críticos en cuanto a lo que compartimos, lo que leemos, lo que vemos, y sobre todo, pues tratar de no hacer esta separación más clara de lo que ya es, ¿no? Al contrario, tratar de ver del otro lado. No nada más quedarnos con las recomendaciones que nos hacen las redes sociales, sino también ver del otro lado de la moneda qué está sucediendo, qué está pasando, por qué los está llevando a creer, pues sí, lo que ellos están viendo, lo que están realizando. Es decir, tratar de comprender a los migrantes por qué están migrando, tratar de comprender a la gente que está haciendo algo distinto a lo que nosotros haríamos, ponernos en su lugar. Y en cuanto a los siguientes episodios que vienen de Cambridge Analytica, bueno, a lo mejor todavía nos falta revisar qué más hacían, cómo lo hacían, cuál era la estrategia y en qué terminó, y sobre todo pues queda pendiente el pues cuidado, esto puede volver a suceder, y puede volver a suceder porque los datos siguen estando ahí, y es más, ahora hay más datos, ¿no? Porque ahora ya tienen bocinas inteligentes que nos están escuchando, ya tenemos aspiradoras inteligentes, ya tenemos televisiones inteligentes, ya hay más dispositivos que nos están escuchando, nos están espiando y están viendo todo lo que hacemos, todos nuestros movimientos, nuestros gustos, nuestras preferencias, y esta información es más grande de la que tenía Cambridge Analytica, y bueno, puede ser utilizada en nuestra contra o en contra de otras personas más marginadas, ¿no? Entonces ahí debemos de tener mucho cuidado en lo que hacemos. Ciertamente. Pues espero que les haya gustado. Mi nombre es Balan Mendoza. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Rodrigo Bernardino y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Nos vemos. Digital Humanity, humanidad Digital. Humanidad digital. Humanidad digital. Digital Humanity, humanidad digital.